La persona encargada de moderar este panel es Pilar Sáenz, de la Fundación Carisma. Pilar es magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha coordinado proyectos de investigación para la incidencia en las áreas de participación cívica, acceso al conocimiento, seguridad digital y privacidad en la Fundación Carisma. Es investigadora y consultora en temas de apropiación social de ciencia y tecnología, entusiasta del software libre y las tecnologías abiertas. Contamos también con la moderación virtual de Paula Joana Rodríguez Vadillo, también de la Fundación Carisma. Aquí también van a participar del panel entonces Lina Palacios, del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Ernesto Majó, del ACNIC, Emma Navas, de BE Sin Filtro, y Michelle Krouchik, de ASIET. Muchísimas gracias. Uno quisiera saber que las personas que están en línea, porque tenemos, acá, sí, listo, ahí están, gracias, es que no los veía. Entonces, si estamos completas, porque me falta Lina, no la veo, sí, ya está, Jacobo, y Emma y David, listo, estamos completos. Y Daniel, perdón, no sé por qué te cambié el nombre, ya, me va a calmar. Entonces, hola a todos, todas, todes, muchísimas gracias por venir a esta sesión. Vamos a tener 1 hora y cuarto para discutir de un tema que a mí me parece apasionante, pero que en general no siempre discutimos dentro de los foros de gobernanza de Internet, que es la problemática alrededor de los bloqueos en Internet por órdenes legales, judiciales y administrativas. Y nos parecía pertinente presentar esta sesión en este evento, porque desde sociedad civil, desde hace muchísimo tiempo, vemos que hay un crecimiento de bloqueos que se están haciendo de contenidos en Internet y que no necesariamente estos bloqueos se están haciendo siguiendo estándares de respetar a la vez libertad de expresión. Sin embargo, entendemos completamente que en muchos casos sí es necesario a veces bloquear contenidos, porque hay contenidos que claramente son ilegales. Entonces tenemos material de explotación sexual infantil, por ejemplo, que esto ya es un acuerdo globalmente, ese material no, por lo tanto debería ser bloqueado. Hay otro tipo de materiales, en cada uno de los países hay regulaciones que son diferentes y eso también creo que es parte de los retos, no necesariamente en todos los países se bloquean las mismas cosas, entonces a veces hay dificultades con esto. Y sin embargo, estos mecanismos que tenemos en este momento para bloquear algunos de estos contenidos o algunas de estas páginas terminan siendo un poco problemáticos cuando pues no siguen estándares. Para arrancar la discusión, porque además vamos a estar corriendo con el tiempo, la primera persona con la que quisiera empezar esta discusión es Lina Palacios. Lina en este momento está trabajando en el CELE, en el Centro para la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, y pues nos está acompañando desde Buenos Aires. Y lo que Lina es abogada, ha trabajado en temas de derechos humanos, medios digitales en los últimos años, pues ahorita está mirando temas relacionados con libertad de expresión y lo que quisiera que Lina nos ayudara a mirar en esta primera parte es justamente cuáles son los estándares que tenemos cuando se trata de mirar los temas de bloqueos de contenidos, cómo se ponderan derechos y cuáles son los derechos que se suelen ponderar en estos casos y qué retos regulatorios se han identificado. Y pues arrancamos con Lee. Hola Lee. Hola Pili, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Bueno, para responder la pregunta, creo que este es un tema, el tema de los bloqueos es un tema que ha sido abordado por el marco jurídico interamericano de libertad de expresión y también por algunas cortes a nivel regional. Entonces voy a hablar primero del marco jurídico interamericano y luego voy a hablar de dos sentencias que me parecen relevantes de la Corte Constitucional colombiana. Entonces
el marco jurídico ha pedido que en estos casos se apliquen los estándares relativos a las limitaciones a la libertad de expresión, que vienen a ser dos regímenes distintos, y me parece muy importante en estos casos diferenciarlos. Por un lado están los discursos prohibidos o los discursos no protegidos, en el que hay una aplicación del artículo 13.5, en el que hablamos de propaganda a la guerra y apología a la violencia. El otro contenido o las otras expresiones no protegidas vienen siendo la incitación directa y pública al genocidio, y la última, el contenido de abuso y explotación infantil. Estos son los discursos no protegidos, y por el otro lado tenemos el régimen de responsabilidades ulteriores que aborda la temática de las limitaciones a la libertad de expresión y que tienen la prohibición de la censura previa. Entonces, en estos casos están todas las restricciones a la libertad de expresión que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar o el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Esto va a ser como el marco general de aplicación al tema de bloqueos, porque cuando hablamos de bloqueos a Internet estamos hablando de limitaciones a la LIDEX. Pero más específicamente el marco jurídico interamericano sí se ha referido y ha reiterado claramente que las medidas de bloqueo y filtrado, ya sean por parte de los estados o ya sean de actividades directas de moderación de contenidos de los particulares, de las grandes plataformas, deben por un lado contar con un estricto juicio de proporcionalidad, deben además estar cuidadosamente diseñadas y claramente limitadas, de forma tal que no alcancen a discursos legítimos o especialmente protegidos, que también han sido abordados en el marco. Deben ser autorizadas o impuestas atendiendo a las garantías procesales. Entonces acá no tenemos solo una aplicación y una garantía del artículo 13 de la Convención Americana, sino que también debe aplicarse el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, en el que hablamos de debido proceso y garantías procesales. Debe también asegurar la plena y clara identificación previa del contenido ilícito a ser bloqueado, de modo que se justifique de manera clara y sepamos qué régimen se está aplicando, y deben ser necesarias para el logro de una finalidad imperativa. Ese tema de la finalidad imperativa ha sido importante además en la jurisprudencia que ha abordado el tema de limitaciones de la libertad de expresión en Internet. Esta última ha sido clara diciendo que las medidas no deben alcanzar contenidos lícitos y deben contar con salvaguardas que eviten el abuso. Esto implica, y la aplicación y la jurisprudencia ha sido también aprofundizado en cómo las salvaguardas se relacionan con los estándares de transparencia respecto de los contenidos cuya remoción haya sido ordenada, y además la justificación de la remoción. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha enfatizado mucho en indicar que las medidas de bloqueo de contenidos no se pueden utilizar para controlar o limitar la difusión de discursos especialmente protegidos o que tienen presunción de protección, cuando dicha protección no haya sido desvirtuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha enfatizado en cuáles son los estándares y como las particularidades de los bloqueos que deben cumplir. En el caso de Joanny Sánchez en Cuba, aquí sostuvo que el bloqueo o suspensión obligatoria de sitios web enteros o generalizados, de plataformas, conductos o direcciones IP, y otras cuestiones como los bloqueos de extensiones de nombre de dominio, puertos, protocolos de red o cualquier tipo de aplicación, y también las medidas encaminadas a eliminar links, datos y sitios web de los servidores en los que están alojados, constituyen una restricción que solo será admisible de forma excepcional, de acuerdo con los términos del artículo 13.2, y esto refiere a una estricta aplicación del test tripartito de libertad de expresión. Ya hablando como específicamente de la jurisprudencia en la región, entonces en cuanto a bloqueos, que los bloqueos pueden constituir diferentes actividades y, como lo mencionaba al comienzo, pueden provenir directamente de las plataformas cuando se da en el marco de la actividad de moderación o curación de contenidos de acuerdo con los protocolos o con las políticas de uso de las plataformas, o por parte de los estados. Está, por un lado,
una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que habla de los bloqueos en cuanto a cortes de Internet. Aquí ya lo voy a hablar, está el uso de inhibidores de señal. Y el otro es en cuestiones de moderación de contenidos, como lo estaba mencionando, en una sentencia de este año, en el que la Corte Constitucional Colombiana hizo una aplicación del test tripartito a un particular que es Meta. Entonces, por un lado tenemos la jurisprudencia sobre cortes de Internet. En esta jurisprudencia que se dio de un caso promovido por diferentes organizaciones, dentro de las que estaba Carisma, y en la que se presentó un amicus del Centro de Estudios en Libertad de Expresión, la Corte Constitucional mencionó varias cosas que son importantes. Reiteró, por ejemplo, el carácter colectivo de la libertad de expresión, que es fundamental en los temas de bloqueos de Internet. Entonces, aquí hay un recordatorio de que la libertad de expresión no solo es un derecho individual, sino que tiene una dimensión colectiva y que no se refiere solo a poder expresar ideas de manera libre, sino también a recibir información de manera libre, y que se relaciona también con el carácter de, según la Corte Constitucional Colombiana, de autonomía del derecho de acceso al Internet. Y este derecho al acceso implica también otro lado, que es la prohibición de bloquear o cortar directamente el acceso a Internet de manera injustificada o desproporcional. La aplicación en el bloque de constitucionalidad de Colombia implica como la aplicación de los estándares que ya venía mencionando. Y por el otro lado está esta sentencia de este año, del caso de Esperanza Gómez. En este caso que les estoy mencionando, hay una reiteración de la Corte que es importante respecto a, y esto para cerrar, respecto a las características de Internet como foro público y respecto a las obligaciones que tienen las plataformas en su actividad de moderación de contenidos, de respetar los derechos humanos. Entonces, como que lo que dice la Corte es una profundización, una reiteración de que incluso en su calidad de privados y de sus intereses económicos que tienen las plataformas, hay una obligación, por un lado, de las plataformas de respetar los derechos de los usuarios y de los estados de garantizar y de aplicar medidas que hagan que las plataformas cumplan con estas garantías a los individuos y a los usuarios y usuarias. Entonces, bueno, esto es más o menos como el marco aplicable y con eso cierro de manera muy acotada y luego, bueno, si hay oportunidad profundizamos más. Listo, gracias Lina. ¿Sí me están escuchando bien? Listo. Entonces, digamos que la idea de arrancar con Lina era porque queríamos plantear primero el marco regulatorio legal, el que tenemos, los estándares que tenemos para este tipo de bloqueos. Pero pues estamos en el Foro de Gobernanza de Internet, entonces esto no es un tema solamente legal, sino también es un tema técnico. Entonces la otra intervención inicial que vamos a tener es precisamente la de Ernesto Majo, que está representando a la CNIC, que son comunidad técnica y que de alguna forma son los que también en la región han dado algunas recomendaciones específicas y tienen ideas sobre cómo deberían o no ser estos bloqueos. Entonces la CNIC ha afirmado que el bloqueo de páginas web, por ejemplo, no es el mejor mecanismo para combatir contenidos ilegales y que dependiendo de la técnica empleada puede generar riesgos para la privacidad y la libertad de expresión. Entonces, tenemos un marco legal, entonces ahora nos vamos a la parte técnica. No sé si podrías, por favor, explicarnos qué tipos de bloqueos son los que se pueden hacer, cuál es la efectividad de estas medidas y cuál es el reto técnico que supone cumplir con órdenes de bloqueos. Y muchas gracias. Bueno, trataré de ser algo claro al respecto. Sí, en general nosotros como organismo técnico nosotros nos preocupamos precisamente de que este tipo de medidas no impacten o impacten en la menor medida posible en el funcionamiento técnico de Internet, ¿no? Ese es el encare, el enfoque en el cual siempre trabajamos y precisamente independientemente del marco legal que habilita la realización de determinadas intervenciones sobre Internet, hay
yo diría, una corriente o es como una moda hoy día de que el bloqueo es la herramienta para solucionar todos los problemas en Internet, ¿no? Entonces, bueno, disculpen, estaba hablando un poco lejos del micrófono, perdón. No me gusta hablar tan cerca, es una mala costumbre. Bueno, como les decía, hay una moda, hay una corriente que en todos los países de la región están surgiendo iniciativas que tienden a establecer mecanismos para bloquear contenidos por diferentes razones. La mayoría de ellas tienen que ver con el tema de los derechos de autor, ¿no? Esa es una de las corrientes más fuertes. Y la otra corriente es el tema del juego online, seguramente son los dos motivadores que están detrás de muchas de estas iniciativas. No cuestiono su derecho a hacerlo, ¿no? Simplemente refiero que se utiliza este mecanismo como una herramienta para resolver un problema que lamentablemente no lo vamos a poder resolver de esa manera. Entonces, de punto de vista técnico, hay básicamente tres tipos de mecanismos de cuál se puede aplicar para realizar el bloqueo. Uno es a través de las direcciones de Internet, o sea, bloquear IPs, que bueno, parecería ser muy quirúrgico, muy preciso, ¿no? Porque es un número claramente identificable, que es fácilmente mapeable y bueno, uno puede ordenar ese bloqueo de esa dirección para que no se pueda propagar un contenido que está utilizando esa dirección. La contracara de eso es que normalmente esas direcciones no hay un solo contenido dirigido a esa dirección, sino que muchas veces son, bueno, una nube de servidores que está proveyendo servicios a múltiples plataformas, múltiples servicios de operadores grandes, pequeños, medianos, de negocios de todo tipo en un país cualquiera, o incluso que provee servicios en forma transnacional, o sea que esa misma dirección, detrás de esa plataforma hay servicios que van aplicados a diferentes países, ¿no? Entonces tiene una complejidad importante. También la otra técnica, que es la del bloqueo de dominios, o sea, bloquear un sitio tal cual, www.laquijf.org, si fuera el caso, ¿no? No creo que a nadie se le ocurriera hacerlo, pero quizás alguien entienda que hay algún tema de violación de derechos de autor o de exposición de determinado delito y podría ser ordenado. Eso normalmente podría considerarse que es más preciso, pero lo que pasa también muchas veces es que esos sitios en realidad son un conjunto de objetos y esos sitios tienen no solamente un contenido específico, sino que en definitiva detrás de ellos también hay, probablemente haya una cantidad de servicios y de información y de actividad legal lícita, y luego también detrás de ello haya en alguna parte escondido algún contenido ilegal que alguien está aprovechándose de una ventaja, de una oportunidad técnica para como digo, o violar la ley o desarrollar una actividad ilícita, ¿no? Y el tercer mecanismo, que es el más preciso, pero es el más peligroso, es el bloqueo de URLs, de páginas específicas, o sea, una dirección completa, ¿no? www.laquijf.org /2025 mi casa está vacía, yo qué sé, ¿no? En fin, entonces, para instrumentar ese tipo de bloqueos se hace necesario la aplicación de una técnica que es la inspección profunda de paquetes, que es realmente, precisa, pero muy riesgosa, porque en definitiva le atribuye u obliga a los operadores a hacer una actividad, una tarea en la cual no deberían estar participando, no deberían hacer porque ese no es su rol, y en definitiva, de vuelta, abre la ventana a otro tipo de acciones, en definitiva, a que, esas empresas que tienen un rol concreto, que es el cursar Internet, empiecen a vigilar Internet, ¿no? Y entonces de ahí transformamos algo que es una función técnica en una función eventualmente política, que tiene enormes riesgos para la sociedad toda, ¿no? Entonces ese es uno de los mecanismos que vemos por ese lado. Desde el punto de vista general, digo, ya saliendo de la parte técnica, lo que nos preocupa es como digo,
el creer que los bloqueos son la panacea, son el mecanismo que nos van a salvar de todos los males de Internet, y lo que pasa realmente es que, en definitiva, quienes están detrás de estas actividades ilícitas ante un bloqueo determinado son mucho más rápidos que nosotros y rápidamente mueven los contenidos ilícitos de una página, de un sitio, de una IP hacia otra, en otra jurisdicción, rápidamente, y en definitiva estamos queriendo atrapar algo que está acá, pero en realidad ya se movió para aquella punta. Entonces, lo que es el juego del gato y el ratón, donde nunca está el ratón, donde creemos que está. Muchísimas gracias, Ernesto. Creo que esto nos da el panorama. Entonces, por una parte tenemos una parte regulatoria, legal, donde tenemos algunos casos donde es admisible hacer bloqueos específicos, determinados y que tienen que cumplir estándares, por lo menos legalidad, proporcionalidad, me falta uno, necesidad, ¿sí? Legitimidad, necesidad, proporcionalidad y además cumplir debido proceso y dar como todas las garantías para que los casos se consideren bien. Y por el otro lado tenemos la necesidad de poder implementar ese tipo de bloqueos que se piden, que deberían cumplir estas condiciones desde el punto de vista técnico, y ahí tenemos otros problemas, porque en la implementación técnica tenemos mecanismos que no necesariamente son tan eficaces por un lado, porque las direcciones cambian, los contenidos cambian de lugar, o porque en el momento en el que se aplican pueden afectar muchísimo más a las personas usuarias. Digamos que quisiera que dejáramos eso como el panorama. Entonces, como una cosa que queríamos hacer en esta sesión era alejarnos un poco de la discusión, o sea, en un panel normal seguiríamos hablando y entonces preguntaría a uno y otro sector qué piensa sobre WA. Lo que queremos es realmente presentar casos específicos que han estado ocurriendo y que están documentados. Algunos buenos, algunos malos, algunos problemáticos, algunos que nos dan recomendaciones para futuro. Entonces, el primer caso, y yo voy a aprovechar que Jacobo está acá y que está conectado en línea, para que Jacobo lo presente, es el caso de México. En México encontramos que la red de Tor, que es uno de las herramientas principales para el activismo digital y para el ejercicio de derechos humanos, particularmente en lugares donde no se tiene garantías para la libre expresión, la red de Tor ha sido bloqueada en diferentes escenarios en México. Entonces, yo le voy a pedir a Jacobo que muy brevemente nos presente un caso que tenemos documentado en México. Dale, Jacobo. Claro que sí, Pilar, muy buenas tardes. Bueno, pues primero, como vamos a hablar un poquito de la red Tor y algunas formas de bloqueo que han pasado o están pasando en México. Primero, la red Tor, como bien lo decía Pilar, es una herramienta global, ¿no?, que permite, por una parte, mantener privacidad y anonimato, y para poder construir eso, pues Tor utiliza una red que está compuesta por más de 6.000 nodos gestionados por personas voluntarias distribuidos mundialmente, ¿no? Es decir, es un sistema de enrutamiento, y la forma pues más conocida de utilizar esta red pues es a través del Tor browser, ¿no? En México se calcula que más o menos entre 30.000 y 40.000 personas utilizan esta red de manera diaria. A nivel global hay un estimado entre 15 o 20 millones más o menos al momento del día de hoy. Y bueno, en México se ha promovido incluso también a nivel del gobierno federal para temas de combate a la corrupción, como un mecanismo para poder hacer denuncias de manera anónima. Hay normativa en este sentido, y bueno, también un poco como lo mencionaba Pilar, también desde la parte de derechos humanos, la parte de periodismo, en el caso, por ejemplo, de redacciones, ¿no?, también se ha utilizado esta herramienta. Y bueno, voy a ir propiamente al caso, ¿no? Y en México el operador Telmex bloqueó 7 direcciones IP pertenecientes a la red Tor por 4 años y medio, ¿no? Si bien este bloqueo no impedía el acceso a la red, sí limitaba la instalación de estos nodos, ¿no? A finales del 2015, muchos de los nodos que estaban instalados desde México pues dejaron de funcionar porque utilizaban este proveedor, y bueno, eso está en los datos históricos de la red.
Hacia 2017, ¿no? Un grupo de activistas e investigadores se encontraron que a pesar de esa limitación, pues había personas que habían logrado sortear esa limitación utilizando otros proveedores, ¿no? Pero al ser un operador mayoritario, la limitación era una barrera, ¿no? que se necesitaba estudiar, ¿no? A profundidad, ¿no? Y se logró establecer, ¿no? Que la medida consistía en el bloqueo a nivel ruta de 7 direcciones IP, ¿no? Correspondientes al sistema central de la red, ¿no? Conocido como autoridades directorio, ¿no? En 2020 se publica un artículo, ¿no? En Global Voices con los hallazgos, ¿no? Y tras la publicación, Telmex reconoce públicamente que realiza el bloqueo de las 7 direcciones IP y dicen que este bloqueo lo estaban realizando porque había reportes en su momento por estar asociados con la distribución del ransomware WannaCry. Tal vez varios de ustedes lo recuerden, ¿no? Esto que permitía hacer secuestros de las computadoras y cifrar las informaciones. Esto fue una respuesta que se encontró poco razonable porque este ataque sucedió un año después del bloqueo, ¿no? Además de solamente tener una temporalidad de pocos días, ¿no? Y porque bloquear también estas direcciones no tendría ningún efecto sobre la propagación, ¿no? De este software malicioso. Estos razonamientos se le entregan, ¿no? en una carta a Telmex, y 2 días después las 7 direcciones IP pertenecientes a este sistema de autoridades directorio de la red Tor fueron desbloqueadas, ¿no? Ahí no hay más explicaciones por parte del proveedor, a pesar de que se le ha solicitado también en su momento al regulador. Esas son como las características como muy, muy grandes rasgos. Hay otros tipos de bloqueos que están pasando en México relacionados a la red Tor, más desde el gobierno federal, pero bueno, ahora la idea era abocarnos en este caso de este bloqueo que fueron casi 4 años y medio, que ya no sucede más, ¿no? Y bueno, eso como las características a muy grandes rasgos. Tal vez lo podremos profundizar un poquito más adelante. Listo. Gracias. Gracias, Jacobo. Y como para reaccionar a este caso, entonces quisiera invitar a Michelle de ACIET, porque ACIET ha estudiado el caso de los bloqueos por órdenes administrativas, particularmente piratería en línea, pero pues ustedes también como asociación abarcan a un operador como Telmex en México. Sé que ya tienen como un conjunto de recomendaciones generales a la hora de manejar las situaciones donde se puede considerar un bloqueo como una acción necesaria o para mitigar materiales ilegales, que pareciera como que esa es la justificación en el caso de Telmex, pero pues ahí tenemos nuestras dudas de todas formas. Pero un poco para plantearlo desde lo que ustedes están haciendo en la asociación, ¿cuáles son las recomendaciones que han generado sobre el tema desde los análisis que han hecho, que han identificado que son retos asociados con ese tipo de implementación de medidas de bloqueos, y creen que hay alguna necesidad regulatoria al respecto? Bueno, gracias. Gracias. Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, si bien ACIET, que es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, trabaja con los operadores, como es el caso de Telmex en México, no podemos hablar por ellos, pero sí lo que podemos decir como posicionamiento común de la asociación es que, y creo que coincido con lo que estuvieron hablando hasta ahora, que los bloqueos son una herramienta más. No es la herramienta principal recomendada, pero sí es una forma de frenar el contenido ilegal, como algunos que ya están acordados, como se dijo acá, que puede ser la pornografía infantil, pero también la piratería de contenidos audiovisuales, que es el punto que a mí me parece más relevante destacar, que es que no solo afecta a la industria como industrias creativas y creadoras de contenido, sino también a los usuarios cuando los exponen a algún tipo de malware o phishing u otras posibilidades que existen en el mundo digital. Entonces, bueno, creo que lo importante es, como venimos hablando a lo largo de todo este evento, toda la actividad que se pueda hacer en relación a lo multi-stakeholder, porque y esto sí lo puedo decir de parte de los operadores de telecomunicaciones, lo que quieren es generar seguridad en sus redes, o sea, creemos que las redes de telecomunicaciones son facilitadoras de la conectividad que permite a la gente comunicarse, pero es verdad que en algunos casos tiene que haber algún tipo de investigación sobre
algunas cuestiones puntuales que están sucediendo que pueden afectar el mismo derecho de los usuarios que tienen a raíz de la libertad de expresión, ¿no? Y les puede generar contras. Por ejemplo, según un estudio de Microsoft, lo que se pudo ver es que al hacer clic en algunas páginas maliciosas, en el 90% de las veces le genera malware al usuario, y esto sumado a que, por ejemplo, en el caso de la piratería de contenidos, en la mayoría de los sitios uno tiene que hacer hasta 7 veces clic, entonces está estudiado que cuanto más tiempo uno permanece en un espacio malicioso, más son las chances de contraer alguna contra o algún virus por estar en ese espacio. Entonces, más bien nuestra recomendación es continuar con la colaboración regional y viendo las prácticas, las buenas prácticas internacionales en la materia, y entender y repetir que el bloqueo es simplemente una herramienta más, no la recomendada, pero sí una herramienta en algunos casos para, de nuevo, proteger las industrias, pero sobre todo los propios derechos de los usuarios en línea y la seguridad de las redes. Creo que por ahí va mi intervención. Muchas gracias, Michelle. El segundo caso yo creo que es de los más problemáticos que vamos a tener en la región, que es el de Venezuela. Para esto Emma de Conexión Segura y Libre está en línea. Y este caso está relacionado con una serie de bloqueos que se implementaron en Venezuela durante el periodo electoral. Básicamente, pues nosotros tenemos un panorama bastante complejo en Venezuela donde se han bloqueado lugares de medios de comunicaciones, pero en estas elecciones en particular, además de estos bloqueos que ya se estaban dando, se bloquearon específicamente 58 nuevos bloqueos a herramientas de evasión, incluyendo sitios web de VPNs, el proyecto Tor y 30 servidores DNS públicos. Total, durante el proceso electoral y alrededor de esas fechas, por ejemplo, Tunnelbeat y Siphon fueron bloqueados, y durante las elecciones se bloquearon además ProtonVPN y Winscribe, después de que ellos ofrecieron servicios de forma gratuita. Emma es especialista en esto, llevan años haciendo la documentación sobre los cortes en Venezuela, y quisiera preguntarle, uno, pues si quiere extender algo de esta muy somera explicación que di sobre los cortes que habían allá, pero también como que nos pudiéramos concentrar en cómo afectan este tipo de medidas el acceso a información de la ciudadanía y cómo lo ha enfrentado la sociedad civil en Venezuela, y si existen también retos particulares que hayan identificado y necesidades en términos de regulación. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Vale. Bueno, quisiera empezar destacando porque luego de estos casos registrados durante julio de 2024 después de las elecciones y enero del 2025, registramos un aumento del 87% de los sitios bloqueados en Venezuela. Y bueno, es un aumento que ocurrió en tan solo 6 meses, lo que nos demuestra que estas acciones buscan controlar la información que maneja la ciudadanía y reprimir la disidencia. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, ok. Bueno, entonces todas estas acciones fueron tomadas por al menos 8 ICPs en el país. Uno de ellos era CanTV, que es la estatal venezolana, que es la que tiene mayor concentración del mercado en el país, con al menos 41% de los suscriptores, y las técnicas usadas fueron bloqueos DNS, HTTP, HTTPS y TCP/IP. En esta tabla podemos ver que antes de las elecciones habían 121 dominios bloqueados, y durante este periodo de estudio ocurrieron 227. Las categorías mayormente afectadas fueron medios de comunicación, como ya lo mencionó Pilar, herramientas de VPN y DNS públicos. También hubo otras categorías afectadas como crítica política y herramientas de comunicación y plataformas de redes sociales. Puede ser la siguiente diapositiva.
Y bueno, al ver que se bloquean medios de comunicación, podemos darnos cuenta que en efecto se quiere restringir el acceso a la información y de esta manera se están violando los derechos humanos y digitales de la población. De hecho, hubo un estudio de una encuestadora venezolana donde dice que en Venezuela solo el 20% de los ciudadanos se siente bien informado y a su vez el 73% de ellos temen de las represalias que se puedan tomar al ellos expresar sus opiniones en el entorno digital. También ocurrieron bloqueos a herramientas anticensura. 4 de estos ya venían anteriormente bloqueados por CanTV y el resto fueron bloqueados durante este periodo y se encuentran herramientas como ProtonVPN, OneScry, Tunnelverse, Siphon, y además de esto también vimos el bloqueo, que esto fue un caso particular que ocurrió durante este periodo, que fue justo antes del 10 de enero. El 10 de enero fue el día de la toma de posesión luego de los resultados de las elecciones presidenciales, y ocurrió que fueron bloqueados alrededor de 30 servidores de DNS públicos. Entre ellos se encontraban DNS como los de Google o Cloudflare. ¿Y por qué nos llama la atención este caso? Porque los DNS públicos también se usan para evadir la censura en el caso de los bloqueos de tipo DNS. Y al ser bloqueados, estos también no se pueden usar como herramienta anticensura. Entonces, bueno, estos DNS fueron bloqueados también por todos los SP, por, bueno, al menos 8, y el tipo de bloqueo aplicado fue TCP/IP. También durante este periodo se vieron plataformas de comunicación afectadas como lo son Signal, Telegram y X. Telegram fue un bloqueo temporal, mientras que X y Signal son bloqueos que continúan desde agosto del año pasado. Y con respecto a cómo ha respondido la ciudadanía ante la censura digital aplicada en Venezuela, bueno, se han creado soluciones innovadoras como lo es Noticias Sin Filtro, que es un lector de noticias, una aplicación móvil que le permite a las personas leer las noticias sin necesidad de estar activando VPNs extras, solamente ingresando a la aplicación. También hubo iniciativas de protección de la identidad, como el desarrollo de avatares a través de inteligencia artificial para comunicar noticias y así proteger la identidad de los periodistas. Y también existen alternativas offline aplicadas por organizaciones como el Bus TV, quienes van a espacios públicos como transporte público o distintas comunidades a comunicar las noticias más recientes. Y también existen canales de Telegram o WhatsApp donde los diferentes medios de comunicación pueden compartir sus noticias más recientes. Con respecto a los retos y desafíos identificados, identificamos la opacidad gubernamental, ya que estas órdenes de bloqueo son aplicadas arbitrariamente y sin ningún tipo de comunicación previa ni transparencia ante los mecanismos aplicados. Tampoco en Venezuela existen leyes que avalen estas acciones, y además de la evolución de la técnica de bloqueo, porque cada año aplican nuevas técnicas de bloqueo, como lo podemos ver en el hecho de que esta vez también bloquearon servidores de DNS públicos. Luego, con respecto a qué próximos pasos podemos tener en cuenta, creemos que debemos continuar denunciando en foros globales y así poder elevar el costo político y reputacional de estas acciones de censura.
también continuar trabajando con organismos internacionales y organismos dentro de la región que nos permita desarrollar y aplicar nuevas normativas que protejan los derechos digitales y ayude a la lucha en contra de la censura digital. Y también fortalecer las alianzas entre los distintos actores del entorno digital que permita colaborar para innovar con tecnologías locales y también realizar programas de capacitación en temas de seguridad digital que le permita a la ciudadanía tener herramientas y conocer cómo aplicarlas para evadir estos incidentes de censura que permitan que la ciudadanía pueda estar informada para luego tomar acciones importantes de manera informada a pesar de la censura. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Emma. Ese era el segundo caso. El tercer caso va a ser el de Colombia, pero como me pidieron que teníamos que plantear preguntas antes de la media hora, o sea, dentro de este momento, entonces, Maximiliano, si puedes por favor poner el QR que te mandé. Mientras discutimos el tercer caso, si ustedes quieren enviarnos preguntas y hacer una pequeña encuesta sobre si estos mecanismos son eficientes y cumplen los estándares y mandar preguntas, lo pueden hacer. Entonces ahí les está el QR, es un CRIPAD, entonces esto está completamente anonimizado, perdón. Es un problema de la disposición de este espacio, pero bueno. Para el último caso voy con Daniel. Y pues este es un caso que como colombiana me atraviesa, entonces yo agradezco mucho la presencia de Daniel Ospina. Daniel es el asesor del despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, que es la Autoridad de Protección de Datos en Colombia, que está dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y agradezco mucho su participación porque en general sentar a alguna entidad del Estado que tenga la autoridad de generar bloqueos es muy difícil. Entonces, en serio, generalmente no se le miden a decir sobre los casos y sobre sus obligaciones y cómo las terminan cumpliendo a veces o no. Entonces, agradezco muchísimo la decisión de participar. Y pues voy a introducir el último caso mientras ustedes van pensando la encuesta y sus preguntas. El último caso es el de Colombia, donde la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó en mayo de 2021, durante el paro nacional en Colombia, bloquear dos enlaces, uno en gosbin.co y otro en Internet Archive. Y como lo mencionaba Ernesto, estos enlaces eran URLs específicas. Entonces uno diría, claro, querían quitar un contenido muy específico. ¿Cuál era ese contenido? Una serie de publicaciones de datos personales como nombre completo, documento de identificación, correo institucional y celular de miembros de la Policía Nacional. Algunas de las personas de ese listado recibieron amenazas tras la divulgación de esta información y se entendía que efectivamente la superintendencia podría necesitar defender pues a estas ciudadanas, a estas personas cuyos datos fueron puestos en publicación sin su consentimiento. Si no lo tienen como muy claro, Internet Archive, que fue uno de estos sitios comprometidos, es el mayor repositorio que tenemos de Internet. Ahí está pues, el histórico de Internet, el Wayback Machine está ahí, y también en 2021, y pues usualmente es utilizado como un repositorio para contenidos. Durante el paro nacional a varios activistas y defensores de derechos humanos les dijimos, de hecho, guarden imágenes, videos, mantengan la memoria sobre lo que está pasando ahí. Entonces, pues, ese sitio era importante.
la delegatura pide el bloqueo de Internet Archive y de Gosbin. Esa orden de bloqueo se dio en mayo y sabemos que fue acatada por lo menos por 2 operadores, incluyendo a uno que era la empresa de telecomunicaciones de Cali, que era uno de los principales sitios en el país donde se estaban dando las protestas. Entonces esto también liga con lo que estaba pasando en la atmósfera del lugar donde se estaba protestando y pues la gente dijo censura, porque básicamente estaban impidiendo el acceso a una herramienta que estaba siendo utilizada. Esa orden además pues fue criticada por organizaciones de sociedad civil como nosotros en Carisma, y un mes después de esta orden inicial la delegatura cambió la resolución y ya no le daba la orden a los ISPs de bloquear las direcciones específicas, sino que lo que hacía era ordenar a los administradores de los dominios, tanto de Archive como de Gosbin, restringir las URLs específicas en sus plataformas. Y la aproximación para el tipo de bloqueo que se buscaba fue completamente diferente en la segunda orden. Las direcciones en ese caso fueron restringidas y la información hasta el día de hoy no está disponible. Ese es el caso. Entonces, Daniel, ¿podrías hablarnos un poco de los criterios que utiliza la autoridad, en este caso ustedes de la SIC? Sí. Las personas que tengan algún dispositivo de traducción, por favor, necesitamos devolverlos, así que les pido, Hola. por favor, si pueden venir a devolverlos y recuperar sus documentos. Gracias. Okay. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa muy buena presentación del caso, de lo que fue. Creo que soy muy empático con la idea de que el caso suena extraño. Trabajamos, como Pilar tal vez sabe, pero las otras personas del auditorio no. El titular de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y yo trabajamos varios años en libertad de expresión y tal vez me gustaría hacer un recuento un poco más completo de los hechos que rodean este caso de bloqueo en concreto. Como decía Pilar, este es un caso en el que hay una filtración de datos personales de los funcionarios de la Policía Nacional en un momento muy específico de la historia reciente de Colombia, en el que hay grandes protestas y un gran descontento con el Estado, ¿no? En ese contexto se da una filtración de los datos personales de varios funcionarios de la policía y esa filtración se sube inicialmente a una tercera página y después a estas 2 páginas web que mencionó Pilar. Al estar pública y disponible para consulta esta información, muchos funcionarios de la policía cuyos datos habían sido o se encontraban más bien en esta filtración empiezan a recibir amenazas de muerte. Empiezan a recibir amenazas de muerte a sus teléfonos celulares en forma de SMS, a sus WhatsApps, los empiezan a llamar, los amenazan y bueno, digamos, la información que está en el expediente es un poco escabrosa, conocen dónde viven estas personas, conocen sus nombres, el nombre de su familia y hay unas amenazas que son bastante creíbles, ¿no? Y a partir de estas amenazas, un grupo de funcionarios de la policía inician lo que en el derecho colombiano se llama como una solicitud de bloqueo. Y esta solicitud de bloqueo es un proceso administrativo que es muy similar a lo que en Colombia se conoce como una medida cautelar en el proceso de tutela. La medida cautelar básicamente lo que busca es prevenir que a partir de el tratamiento, el uso, recolección, análisis de información personal, en este caso de datos personales, se vulneren los derechos humanos. Y esta solicitud de bloqueo tiene 2
características, que aquí vale la pena tal vez entrar muy rápidamente a esos criterios, que es lo que me ha pedido sobre todo Pilar. Y esas dos características son que por un lado es una medida temporal. Y eso es muy importante, tenemos en ese momento una temporalidad de 4 años, pero en teoría es una medida temporal. Y esa medida temporal únicamente se establece, digamos, se dicta cuando se cumplen 6 criterios. Y son 6 criterios que, bien leídos, corresponden a lo que en el derecho constitucional se conoce como un juicio de proporcionalidad, que en el derecho internacional de los derechos humanos equivale a cumplir con el test tripartito para la limitación de la libertad de expresión o de cualquier derecho. Entonces, lo primero que tiene que haber, el primer criterio es que debe haber una solicitud, muy evidente. Esto no sucede de oficio de la autoridad, sino responde a una solicitud de una persona. Segundo, se debe acreditar que en un sistema de información o en una base de datos se encuentran los datos personales de esta persona que está realizando la solicitud. Tercero, es indispensable verificar que esa base de datos en cuestión o ese sistema de información haga parte de las bases de datos que deben cumplir con las disposiciones de la legislación sobre protección de datos personales, que en Colombia se conoce como la Ley 1581 de 2012. Una vez se cumplen esos 3 criterios, que son como los 3 criterios formales, la Autoridad de Protección de Datos Personales realiza un análisis de fondo a partir de otros 3 criterios. El primero es que de los hechos del caso sea evidente que existe un riesgo cierto de vulneración de derechos fundamentales. Segundo, que dicha vulneración se derive inmediatamente del indebido tratamiento de datos personales. Y tercero, que el bloqueo del tratamiento de la base de datos sea necesario para proteger los derechos fundamentales. Y aquí me gustaría volver al caso concreto, que es un caso que presenta dificultades porque este procedimiento de bloqueo del tratamiento de datos personales está pensado para bases de datos estructuradas como tales, en donde se le puede dar la orden a una empresa de dejar de realizar tratamiento de datos sobre un conjunto de datos muy específico, pero esa, digamos, disposición inicial del legislador colombiano se traduce a un escenario digital, en el que este sistema para bloquear y prevenir que se realice análisis de datos personales se traslada a un caso en el que se está realizando tratamiento de datos personales a través de una página web en concreto. Y fíjense cómo el caso está en el borde de muchas preguntas que digamos, en la especificidad jurídica del régimen jurídico de los datos personales son muy interesantes. Por ejemplo, si una página web se puede considerar una base de datos, o si un sistema de información se encuentra cobijado por la legislación de protección de datos. La interpretación de la Autoridad de Datos Personales en 2021 respondería a esa pregunta afirmativamente. Y eso lleva a unas consecuencias importantes, y es que si la información que está disponible en línea, sobre todo en estas 2 URLs en donde se había colgado la filtración de los datos personales de los funcionarios de la Policía Nacional, está sujeta a la legislación de protección de datos personales, quiere decir que para recoger la información, analizarla, usarla, cualquier tipo de actividad que se realice sobre esos datos personales que estaban colgados en línea, se requiere contar con algo muy básico que responde a
la legislación de protección de datos personales, y es contar con la autorización de las personas para realizar tratamiento de datos. En este caso, que las personas cuyos datos estaban en esa filtración dieran su visto bueno de que querían que su información estuviera disponible. La interpretación que hizo en ese momento la autoridad es que la ley es aplicable a contextos en línea, y en tanto es aplicable a contextos digitales, debía contarse con la autorización de los titulares, como se conocen las personas cuyos datos personales eran tratados, y en tanto debía contarse con la autorización de estas personas, parecía que existía, digamos, prima facie, sin un análisis de fondo, una posible vulneración a sus derechos, a su derecho a la protección de datos personales. Pero reitero, esta es una medida cautelar, y como es una medida cautelar, no se toma necesariamente un análisis de fondo sobre si había una vulneración a las disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales, sino si la posible vulneración a otros derechos fundamentales se enmarca y tiene origen en un posible indebido tratamiento de datos personales. Y la conclusión fue que sí, que la existencia de esta base de datos, sobre la cual no se contaba autorización para ser publicada, y que además estaba siendo accedida por personas que enviaban mensajes amenazantes, que podían poner en peligro la vida de cientos de funcionarios de la Policía Nacional, generaba un riesgo para el derecho a la salud, el derecho a la vida de estos funcionarios, y en ese sentido era necesario bloquear no la página web, sino la base de datos sobre la cual se estaba realizando tratamiento. Y aquí llego como a la última parte de lo que mencionó Pilar, y es, hay una dificultad en garantizar este bloqueo de una base de datos en un escenario digital. Y la primera decisión que toma la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales colombiana es bloquear la URL y solicitar a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen temporalmente estas URLs. La información que recibe la autoridad, aunque hay cumplimiento parcial de algunos de ellos, es que la mayoría de proveedores de servicios de Internet le informan a la autoridad que es imposible bloquear este contenido esta URL sin antes acceder a su contenido. Y estas son URLs que están montadas bajo protocolos de cifrado, algunos de ellos HTTPS, y eso implicaría una carga casi que imposible para el proveedor de servicios de Internet, porque no es capaz de identificar a ciencia cierta el contenido de las URLs solicitadas. Y eso lleva a que la Autoridad de Protección de Datos colombiana modifique su decisión de bloqueo y ya no le ordene a los proveedores de servicio bloquear las URLs, sino a los administradores de los dominios restringir el acceso a las mismas, bajo la lógica de que son sistemas de información o bases de datos y es necesario, llamémoslo, cancelar o temporalmente deshabilitar el tratamiento de datos que se haga sobre esas bases de datos o esos sistemas de información. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias, Daniel, porque creo que justamente ese es como los casos de la vida real lo llevan a uno a las cosas concretas y a los problemas concretos que se presentan. O sea, claro, queremos bloquear una URL, pero bloqueamos una URL y se bloquea todo el sitio. Si vamos a tener otras medidas, quizás el resultado tendría que ser diferente y el mecanismo tendría que ser diferente. Nos quedan 12 minutos antes de que termine la hora. Yo sé que acá me están corriendo con el tiempo, pero tengo 5 preguntas del público en línea y no sé si hayan preguntas de las personas que están acá. Entonces tenemos 9 preguntas. Vamos a leer una y una, leo las 8 y nos quedamos con ese panorama de preguntas para pasar a cada uno como
2 minutos de cierre, no tengo mucho más tiempo, lo siento. O nos podemos quedar acá en el pasillo y prometo que escribimos al respecto de los cierres con todos los demás, de los bloqueos, perdón. Entonces leo muy rápidamente las que tengo acá en línea y ya les doy a los que están acá en vivo y en directo. A ver, en el caso de la normativa, en el caso que la normativa de un país no faculte mucho a las instituciones gubernamentales fiscalizadoras a ejercer controles efectivos porque no contempla disposiciones aplicables a entornos digitales, ¿cuál sería el punto de partida para generar controles efectivos de contenido en Internet en el país? O sea, si no tenemos autoridades, ¿qué hacemos? La siguiente es semejante. La mayoría de los países de la región no tienen legislación específica sobre bloqueos en Internet. Piensan que sería positivo que los países regularan los bloqueos estableciendo aspectos como duración, principios que deben cumplirse, autoridad que puede dictarlos, etcétera. La siguiente creo que es una que le encantará a Ernesto. ¿Existe algún proyecto que contemple los costos por bloqueo? Mi compañía tiene una unidad que es ISP y en la práctica tenemos un 30% de solicitudes de bloqueos que después tiene un callback y esos costos no se están considerando en la dinámica administrativa y judicial. El marco regulatorio es poco sólido ya que muchas veces ingresa en conflicto con la neutralidad de la red. Y la última de las que tengo acá, en algunos casos sitios publican información falsa de determinadas personas, estos sitios pueden ser bloqueados, como hablamos, si en vez de un sitio son publicaciones de perfiles de Facebook, se puede bloquear al usuario, pero puede crear uno nuevo, se puede tener más información en cuanto al usuario que agravia, qué se debe hacer y contra quién trabajar. Esas son las que están acá, paso a las que están acá en vivo. Buenos días, soy Fernanda Reyes, vengo de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras y yo me dedico a la regulación de publicidad de alimentos, de medicamentos y de dispositivos médicos. Entonces nosotros nos estamos afrontando una situación bien compleja porque para empezar, esta es una unidad nueva, no había un marco normativo ni siquiera para publicidad tradicional, ahorita hicimos la normativa para eso y ahora nos toca pasar a lo digital, que es mucho más complejo. Porque primero sucede mucho lo que consultaron en las preguntas iniciales, que el marco normativo, al menos en Honduras o en Centroamérica, me atrevo a decir LATAM, no contempla entornos digitales, o sea, si hay algo aplicable, es muy complejo porque después nos sucede lo que decía usted, el tema del ratón, de que si llegamos a bloquear acá, se pasa para acá muy fácil y nosotros nos preocupa mucho porque sobre todo son las ventas ilegales las que queremos regular. ¿Por qué? Porque nosotros, para ejercer un control de mercado, sobre todo de sustancias controladas, de medicamentos en general que son falsificados, fraudulentos, sucede mucho. La única manera que hemos tenido de hacer algo así es tal vez buscar como el acercamiento directamente con las plataformas. Me parece interesante el que se plantea el caso de México, porque México es nuestro referente en ese sentido, buscamos el apoyo de la agencia homóloga que viene siendo la COFEPRIS, y ellos tienen ya mecanismos con Mercado Libre, con Facebook, con todo lo de Meta, pero en el caso de Centroamérica no sé si es por un tema de la envergadura que tiene como México en ese tema, que ya a nivel centroamericano es mucho menor, no siempre está ese apoyo o esa anuencia para poder dar de baja las cosas, de repente es como muy burocrático o pedimos el soporte y no se dan de baja, y está ese problema latente, o sea, cómo se siguen vendiendo las cosas. Entonces, necesitamos un mecanismo más efectivo, entonces la consulta vendría siendo de dónde partimos para establecer esas estrategias, es algo de abajo hacia arriba, a nivel nacional quizás, de arriba hacia abajo, tal vez con apoyo internacional, es un poquito como saber cómo nos podemos como afianzar de algo para poder abordar esta problemática. Gracias, Fernanda, qué pena apurarte, pero me están molestando con el tiempo. Listo. Gracias, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el de la pregunta del 30%, porque de hecho estuve en la reunión de CAPI hace poco hablando con Rodolfo y demás, y otra gente, y un ejemplo práctico es, por ejemplo, Magis TV.
Magis TV no es un producto propio nuestro. Mi compañía tiene varias unidades de negocio, pero por ejemplo lo que es ICP no es un producto propio de la compañía, pero sin embargo los reportes que a veces te pide ahora la legislación, que es mensual o anual, te genera hacer un barrido y todo eso tiene un costo que después con el callback, si ese cliente que se vio afectado hace una contrademanda y sale a favor de él, nos está pasando que te llega una demanda por un lado del cliente, o se va, por ejemplo, un ISP mucho más grande como Telecom o Movistar, que tienen otro tipo de estructura y espalda, y después por el otro lado, cuando la justicia te dice, no, mira, me equivoqué, quiero hacer un callback, no te están de alguna manera reconociendo ese costo operativo administrativo. Eso ustedes lo están viendo fuera también, porque lo hemos visto en Brasil, que tenemos clientes, en Chile vi que estaba pasando lo mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo Hernández, hasta hace pocos meses fui defensor adjunto de derechos de niñas, niños y adolescentes y nos tocó lidiar con las apuestas de los chicos en los sitios ilegales. Se discutió mucho en el Parlamento argentino, actualmente hay una ley que tiene media sanción que impone estándares mínimos para las provincias que son quienes tienen las facultades. Los primeros interesados en bloquear los sitios son las loterías y casinos provinciales porque pierden dinero. Pero la realidad es que son socios porque los chicos y chicas apuestan en los sitios ilegales, porque en los sitios legales no pueden apostar. La pregunta es, un poco a Ernesto Majoy, bueno, creo que también vos algo aportaste, bueno, si no es la solución, entendemos que la solución es culturales, educativas, en las escuelas, pasa por un montón de cuestiones, pero la media sanción que se está discutiendo ahora faculta al Ente Nacional de Comunicaciones, a la autoridad administrativa, a bloquear los sitios ilegales, que ya sabíamos que es muy difícil. OnePorbet es una de las principales, tiene permiso en Curazao, y lo que nos explicaban es que cambian la IP cada segundo. Digo, ¿qué alternativas hay? Bueno, y no por ello mejora. Bueno, Víctor Saavedra, de la Red Internacional de Organizaciones de Sociedad Civil, INCLO. En estos casos, y sobre todo en el último, pareciera ser compatible tener una regulación de alto nivel garantista con acabar pegándole martillazos a la red de Internet y bloqueando accesos masivos. Y en ese sentido lo que parece haber, y corríjanme si me equivoco, es que los operadores administrativos y judiciales no necesariamente tienen la capacidad para analizar la eficacia y la proporcionalidad e impacto de las medidas que ordenan. Y en ese sentido, aprovechando que hay perfiles técnicos y perfiles de telcos acá, y además que está la Administración Pública Colombiana, si entienden que hay algún rol que precisamente las telcos y los perfiles técnicos tienen que jugar más activo en términos de contribuir a la medición correcta de la eficacia y la proporcionalidad. Y en ese sentido, aprovecho que Michelle decía que está las telcos preocupadas por la seguridad de las redes y los usuarios, si también activamente pueden tomar medidas como, por ejemplo, resistirse de modo blando diciendo aclárame, por favor, la orden de bloqueo porque el impacto puede ser tal o cual o pascual, ¿no? Y la pregunta es sobre el rol de otros actores en este sentido. Gracias. Sí. Pues nos vamos a demorar, yo creo que 2 minutos per head. Lo siento. Pero agradezco todas las preguntas porque creo que esto pone de manifiesto que es un tema del que deberíamos hablar más y que 1 hora claramente no es suficiente para esto, que tenemos diferentes tipos de bloqueos y que también hay algunos que sabemos que se requieren de alguna forma, o sea, como yo no estaría en contra de lo que hizo la superintendencia, pero el problema son las formas a veces, o más bien, yo no estaría en contra de las razones por las que lo hicieron, las entiendo, pero las formas importan. Voy a pedir que cada uno ya tomo nota como de todas las preguntas, si tienen 2 minutos para reaccionar y hacer su cierre. Lo siento de nuevo por el tiempo, traté de ser muy juiciosa, pero esto nunca se logra. Voy a empezar por los que están uno acá y otro allá, y así. Entonces, Michelle. Bueno, creo que fueron muchas preguntas para 2 minutos,
Pero creo que lo más importante es entender que estamos ante avances tecnológicos que ocurren día a día y es muy difícil estar preparado ya para algo que va a ocurrir mañana. Eso es una realidad y creo que pasa transversalmente en todas las industrias, no solo en la de telecomunicaciones. Dicho esto, creo que es importante el diálogo. Pensaba en vos con la pregunta que me hiciste como ISP y hay instancias en Argentina, justo mencionaste a Telecom, que es, por ejemplo, el seminario antipiratería regional, que ocurre una vez al año, y que en ese espacio hay mucho espacio para hacer preguntas técnicas, legales y jurídicas de los bloqueos y cómo hacer frente a las demandas que hacen tanto administrativas como judiciales de lo que pueda ser la piratería de contenidos audiovisuales. No sé si hay una única forma de frenarlo y no sé cómo evitar costos operativos adicionales, porque la realidad es que las empresas de telecomunicaciones a nivel general vienen con un gran problema de sostenibilidad financiera, en parte por los costos operativos que exigen, pero al tiempo, y de nuevo la pregunta de ese lado, hay que asegurar la seguridad digital. Entonces, bueno, como recomendación general creo que apuntamos hacia instancias de diálogo como pueden ser estas, locales, regionales o incluso globales, y atender a las buenas prácticas. Creo que Brasil es un gran ejemplo para seguir en temas de lucha contra la piratería y de este espacio multi-stakeholder, ¿no? De cómo el Ministerio de Justicia se reúne con el regulador y no solo combaten, tal vez con algunos bloqueos en caso de considerarlo necesario, sino también con instancias policiales de llevar preso a quien corresponda que maneje esa instancia ilegal y no literalmente al sitio. Bueno, esas son diferentes cuestiones que hay que verlas caso por caso, pero de nuevo hay que estar preparado para los avances tecnológicos porque nos llevan a desafíos día a día que a veces son difíciles de medir y cuantificar. Gracias, Michelle. Yo creo que Lina, si tienes alguna reacción a alguna de las preguntas y tus recomendaciones. No, realmente siento que todo lo han resumido muy bien en los casos. Creo que el marco regulatorio del sistema interamericano tiene estándares que son aplicables, pero que claro deben acomodarse a las particularidades de las nuevas tecnologías, y esto reconoce algunos retos como el que mencionaba de la Corte Constitucional Colombiana de aplicar el test tripartito en casos de particulares, que es un precedente importante, ¿no? Entonces también es un poco entender cómo los estándares interamericanos de protección de derechos humanos pueden aplicarse a los actores que influyen en los escenarios de Internet y entornos digitales, que es una de las cuestiones que diferencian estos casos de los tradicionales, ¿no? En temas de limitaciones a la libertad de expresión. Así que creo que sí existen retos a nivel nacional para que los países puedan adecuarse a los estándares, pero también seguirán apareciendo retos de interpretativos y de otras características que requieren legalidad, ¿no? Que es una de las cuestiones que en materia regulatoria es más difícil de adecuarse, porque los cambios, la ley no siempre puede seguir a los cambios de las tecnologías, entonces creo que va por ahí. Gracias, Lina. Emma, no sé si quieras comentar algo. Emma. Ok. Mientras. ¿No? Ok. Quizás entonces, Jacobo, mientras solucionamos que Emma pueda tener acceso al micrófono. Jacobo. Tienes que activar el micrófono porque aparece desbloqueado, pero acá no te estamos escuchando. Danos un segundo. Jacobo. ¿No? ¿No se escucha? A ti sí, Paula. Ok. Podemos intentar otra vez. Jacobo. ¿Ahí está entrando audio? Sí, ahora sí. ¿Entrando audio ahí? Dale. No te habíamos escuchado. Entonces. En la sala de Zoom creo que me escuchan. ¿Cierto? Ahí está. Sí, te escuchamos, sí. Primero me parece como importante destacar, ¿no?, que dentro de las preocupaciones hay rasgos en común, ¿no? Y una de ellas pues es ver a proveedores, ¿no?, que están tomando medidas técnicas de gran impacto y sin ningún tipo de efecto
para lo que se propone combatir, ¿no? Que además en algunos casos, o al menos en el caso que les platicaba, es un supuesto, ¿no? Es decir, metafóricamente podríamos tal vez decir un poco lo siguiente, ¿no? Es decir, que bloqueamos carreteras de tal región o de tal país porque nos han dicho que en un poblado, en un municipio, existen cierto tipo de problemas, por ejemplo, relacionados a excesos de velocidad, accidentes y otro tipo de incidencias, ¿no? Ahora, me parece también interesante mencionar sobre lo que mencionan los proveedores sobre la carga que les puede implicar, y en ese sentido me parece como interesante también compartir que hemos encontrado por una parte a veces desconocimiento, en otros estigma, ¿no? hacia muchos de los bloqueos que nos ha tocado revisar, y en la mayor parte, si no es que en la totalidad, se han podido revertir cuando hemos encontrado esos dos aspectos, es decir, por una parte desconocimiento y por otra parte estigma, relacionado al caso que les platicaba, ¿no? Con los proveedores pequeños se suelen encontrar buenos canales, ¿no? de comunicación en ese sentido, pero con los grandes no. Entonces muchos proveedores pequeños, ¿no? han encontrado que bloquear Tor no es la forma en la que pueden resolver sus problemas de seguridad, ¿no? Y eso ha llevado a que empresas, por ejemplo, como la canadiense Equality o incluso Cloudflare, ya no realicen bloqueos hacia la red Tor, ¿no? Porque han aprendido, ¿no? digamos, algunos aspectos, ¿no? relacionados con parte de lo que ya se ha mencionado acá. Entonces, bueno, con eso cerraría un poquito la participación. Gracias. Gracias, Jacobo. Daniel, no sé si quieras agregar algo más y cerramos acá con Ernesto. Pilar, muchas gracias. A mí me gustaría agregar dos cosas muy concretas. La primera, creo que para responder a un comentario que se hizo allá en la sala, es fundamental contar con equipos interdisciplinarios que le permitan a las autoridades tomar decisiones orientadas y técnicamente posibles. Creo que la decisión del 2021 de la Autoridad Colombiana muestra cómo tal vez algo que tú decías, Pilar, que puede ser bien intencionado, técnicamente se vuelve inviable, y si las autoridades cuentan con perfiles técnicos, digamos, este tipo de cambios y modificaciones se podrían evitar y se podría realmente tomar la mejor decisión teniendo en cuenta las consideraciones de la dinámica de cómo funciona Internet. Y por el otro lado, me gustaría también resaltar la importancia de hablar no solo con los proveedores de Internet, que tal vez son lo que las autoridades conocemos como sujetos obligados, es decir, entidades, ya sea públicas o privadas, sobre las que tenemos algún tipo de vigilancia, pero también con los sujetos no domiciliados en los territorios nacionales, y esto ha sido un llamado que hemos hecho desde la Autoridad Nacional de Datos colombiana reiteradas veces, y es que sobre todo las empresas que ofrecen servicios a través de Internet y que no están domiciliadas en los países de América Latina, de todas maneras tienen que responder, y las autoridades deberíamos tener una comunicación continua con ellos, e incluso esa comunicación puede evitar llegar al punto de realizar bloqueos que se convierten en bloqueos de Internet. Una buena comunicación con, por ejemplo, plataformas de redes sociales puede evitar que lleguemos a una medida drástica de bloqueo. Bueno, algunos comentarios finales de mi parte. Comparto lo que decía él respecto al contacto con las plataformas, que es la forma más eficiente para resolver muchas de las problemáticas que se dan, y antes de llegar a un bloqueo realmente es necesario mejorar esa vinculación y hacer más clara la forma de acceder o de vincularse con las plataformas para poder, en definitiva, lograr medidas que resuelvan problemas que prevengan la necesidad de aplicar un bloqueo, ¿no? Otro tema que me gustaría comentar tiene que ver con la educación, con la capacitación, con el entrenamiento, con el intercambio de información, con la colaboración. En eso nosotros desde el ACNIC venimos trabajando hace muchos años en coordinación con otras entidades de la comunidad técnica. Tenemos como ejemplo un
un taller que realizamos para jueces, fiscales y policías, donde bueno, volcamos la información de cómo funciona Internet, de cómo vincularse con Internet, cuáles son las medidas que tienen que seguir, facilitando el entendimiento de la temática que es tan compleja y en definitiva ayudando a que luego en el día a día estos operadores puedan cumplir con su rol de una forma más eficiente. No tengo una solución, lamentablemente, para decir, no tengo una solución alternativa, si se quiere. Lo que sí decimos es que el bloqueo debe ser un recurso de última instancia y no de primera instancia, salvo obviamente en determinadas situaciones donde, bueno, no cabe duda alguna de que hay que actuar inmediatamente, ¿no? Pero cuando estamos frente a una situación más generalizada, bueno, el bloqueo tiene que ser una última herramienta y un elemento fundamental es la temporalidad, ¿no? Asegurarnos de que en definitiva ese bloqueo no sea por siempre o por años, como comentaba Jacobo, sino que en definitiva sea por un periodo concreto que permita, bueno, mitigar un daño o una afectación económica o un ilícito que está ocurriendo en ese momento. Y nada, seguir conversando, colaborando, coordinando, esa es la única forma que nosotros entendemos desde la comunidad técnica que podemos mejorar y seguir trabajando en la solución de estos problemas que son tan complejos para todos. Vale, pues a todos, no sé si Emma logró el micrófono, quizás, si no, podemos... ¿Hola? Sí, listo. Sí. Dale, cierra y ya, últimos 2 minutitos y nos vamos. Bueno, coincido con todo lo que han comentado y quisiera rescatar que me parece súper importante estos espacios donde compartimos las distintas formas en las que vivimos los bloqueos y la censura en la región. Si bien el caso de Venezuela es un caso muy particular, creo que es importante que todos estén informados de esto, así como nosotros estar informando de lo que pasa en el resto de la región, para saber qué puede ser posible en este ecosistema y para qué nos podemos preparar y contribuir entre todos en la región. Muchísimas gracias, Emma. Creo que justamente eso es lo que nos trae acá, o sea, poder dialogar, poder poner en común los diferentes casos que nos llevan a las cuestiones en concreto. Decir que desde sociedad civil generalmente nosotros documentamos los casos y tratamos de poner una mirada sobre los que nos parecen problemáticos, pero pues que reconocemos que esto es una temática que sigue en crecimiento y que necesitamos colaborar más. Entonces yo celebro que hayamos podido tener este espacio, que ustedes se hayan quedado hasta esta hora, que las personas que están en línea hayan estado participado y que nos hayan podido ver, y pues creo que tendremos mucha tela para cortar. Muchísimas gracias por su participación.